Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de cambiar a nuestro video. Disfruto ver. Seher habla con Yusuf. Tu tío pregunta si nunca va a trabajar o no. Mientras tanto, Yaman baja las escaleras. El tío Yusuf dice que estamos haciendo rompecabezas. También Yemen. Dice porque sabes, tu tía y nosotros somos una buena pareja. Yaman da una pieza. Intenta hacer un amanecer, pero no funciona. Seher dice que la pieza en la mano de Yusuf es la pieza que encaja en la mía, significa que la pieza que falta está en la mano de Yusuf. Mientras tanto, Neri llama a Yaman. Dice que si hay algún problema con el trabajo, que venga si es urgente. Yaman dice que su trabajo está hecho y que se irá de inmediato. Compraré agua por la mañana, dice Yusuf. ¿Tú también la quieres? Ali dice que te estoy escuchando, Duegu. Duegu dice que ya no quiero ocultarte la verdad. Ali porque tú. Mientras tanto, mientras Frate y Ivo salen de la puerta para ir a trabajar, llega Volkan. Él dice que siente curiosidad por Duegu y dice que vino a buscar. Mientras tanto, para Duegu Ali, eres precioso para mí. Ali, entonces estás diciendo que todo fue una mentira. Bueno, dice, ¿tu relación amorosa con este Volkan también es una mentira? Seher llega a la cocina. Mientras tanto, escucha el discurso de Neslihan desde la puerta. Neslihan dice cuánto está enamorada de Yaman, y cuando lo ve, sus ojos brillan y sus mejillas se ponen rojas. Seher se emociona cuando escucha esto. La señora Justicia dice que tiene miedo, el pobre no pudo ni subir. Después de decir esto, Seher decide subir las escaleras. Sube las escaleras, mirando alrededor lentamente. Primero, va a la habitación de Yusuf. Él abre su puerta. Él mira dentro. Luego va a la habitación de Yaman. Abre la puerta, mira dentro y entra. Él mira a su alrededor. Duegu le dice a Ali que Volkan es mi novio y tú eres un amigo que valoro mucho. Seher entra en la habitación y mira su ropa en el armario. Dice que vivo aquí con él. Él ve el álbum de fotos. Lo toma y lo mira. Me vienen a la mente las palabras de Neslihan. Recuerda haber dicho que eran como Leila y Majnun. Ya que nuestro amor era tan grande, cuando digo por qué, viene Yaman. También sé que tienes miedo de todo lo extraño ahora. Pero recordarás todos los recuerdos de ese álbum. Incluso agregaremos nuevos recuerdos a ese álbum. Lo recordarás, no te preocupes. No puedo recordar la mañana, no importa lo que haga, no puedo recordar. No importa lo que haga, no funciona. No siento que pertenezco aquí. Le dice a esta familia, no me siento perteneciente a esta mansión. Dice que no puedo vivir aquí. Yaman se interpone en el camino. Lo recordarás, quizás no todo a la vez, pero estoy seguro de que lo recordarás gradualmente. Tienes razón en Seher, tal vez todo lo que necesito es tiempo. Me disculparás, dice que necesito descansar. Seher cae. Yaman recibe una llamada telefónica. Nedi llama y dice, ¿vas a venir? Yaman dice que no vengo, tengo que quedarme en la mansión. Dice que envíe los documentos que necesito firmar a la mansión. Seher mira a su alrededor y ve que no hay nadie, toma su abrigo y sale de la mansión. Corre hacia la puerta del jardín. Pero él ve que hay seguridad. Seguridad recibe una llamada. Seher aprovecha esto y logra salir por la puerta. Se escapa de la mansión. Pero él no sabe a dónde ir. Dice que no puede volver con ese hombre. Seher recuerda un discurso de Neslihan. Esta es información dada por Neslihan sobre dónde vive. Ali, dado que su unión es real, es mi deber desearte felicidad. Volkan entra diciendo mi amor. Dice que me preguntaba cómo estabas. Dice que estoy bien, pero cómo ser bueno. Pero gracias a Ali, nunca me dejó solo. Volkan también dice que tenía un trabajo en la seguridad, por lo que tuvo que dejarlo en paz. Duegu dice que debo lavarme las manos y la cara. ¿Cuántas veces te diré cuando Volkan Duegu se haya ido, Inspector Ali? Para mantenerse alejado de la emoción. Ali dice que no te preocupes, conozco bien mis límites. Zinger trae café a Yaman. Yaman dice que causaste problemas, no los quiero, hermano. Zinger dice que hay algo que te molesta. Yaman también quería irse de la mansión, y cuando me puse frente a él y se lo impedí, se asustó. Zinger dice que si quieres, echaré un vistazo a la señora Seher. Yaman dice que también será bueno. Sintiéndose frente al espejo, el inspector Ali dice perdóname, pero tenía que decírtelo así.
Ali le dice a Volkan que siempre estaré con Duigu en estos tiempos difíciles. Volkan dice que nos preparemos y nos vayamos. Porque hoy será un día largo, dice que Yasemin tiene una cancha. Duigu dice que desearía que me juzgaran porque soy totalmente culpable. Dice que llamaré a mi mamá y luego saldremos. Seher le pregunta a la primera persona que conoce, ¿cómo puedo ir a Bekov? El hombre dice yo también voy para allá, ya viene el bus, si quieres vamos juntos. Seher va con el hombre. Señora Seba, ¿qué debo preparar? Dice que debo preparar una bolsa o algo así. Tía Sultán, no te preocupes, la están cuidando muy bien. Duigu llama a su madre, pero no contesta. La tía Sultán abre. Le pregunta cómo está su madre. La tía Sultán dice que no llames, hija mía. En Duigu, mi hermano tiene una audiencia hoy, así que llamé. Dice que no lo habría sabido si yo no le hubiera informado. Señora Seba, dígale que es culpable, que tiene que ir a juicio. Él dice que no lo perdonaré, no en este mundo, sino incluso en el otro mundo. La tía Sultán dice que mi hija debería refrescarse un poco en el aluvión de fuego. Que ella haga que nuestro fin sea bueno. Si voy a Yaman. Dice que si lo asusto más. Mientras tanto, llega Zinger. Seher no está en ninguna parte. No pudimos encontrarlo, dice que salió de la mansión. Yaman inmediatamente sale a buscar. Neslihan se adelanta a Yaman. Creo que sé a dónde va. Yaman dice que parece que va a encontrar un rastro de sí mismo. Seher dice ¿dónde estoy? Estoy en el lugar correcto. Dice que si viviera aquí, habrá alguien que me conozca. Mientras tanto, un niño del barrio corretea diciendo Seher hermana. Seher se da la vuelta pero no se acerca a ella, corre hacia otra mujer. Fia y se cuidan las flores. Seher tiene miedo. No recuerda nada. Se sintió solo. Ojalá no se hubiera ido de la mansión. Dice que es peligroso afuera. Fifek viene a buscar a Yaman Bey. Dice que no lo ha encontrado antes. Fia dice sí Yaman encontrará y vendrá. Cuando estoy confundido, Yaman siempre me encuentra y dice que vino a mí. La gente mala siempre engaña. Primero mi exmarido, luego Fual. Ni siquiera los mencionemos. Sé que te molestan mucho. Pero eres feliz en este jardín. Fia nos desea buena suerte a los dos y a nuestro jardín a partir de ahora. Yaman se dispone a buscar a Seher. Va al lugar que dijo Neslihan en coche. Él mira por todas partes. Calle por calle. Alguien llama a Seher. Dice que lo siento, me llamó la atención, pero, ¿buscas un lugar? Seher dice que no. Después, Seher en realidad está buscando un lugar, ya sabes. Dice que conoces Jacint Street. El hombre también dice sé que estamos en tu casa. Engaña a Seher. El hombre dice que conozco a alguien llamado Yusuf en el vecindario, si quieres, me lo llevo. Maldita sea, fue por mi culpa. Se fue de la mansión porque me tenía miedo. Yaman ve a Seher. Cuando ella lo ve, el hombre la está atacando. Yaman corre inmediatamente. Mientras tanto, el hombre le saca un cuchillo a Yaman. Comienza a atacar. Hemos llegado al final de esta sección, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós.